Ahora está grabando. Entonces, dado que han cambiado las fechas del semestre y Rectoría ha, ha establecido una semana más de receso, vamos a tener que cambiar el programa. Yo lo subiré a la plataforma para que, adaptado, ¿cierto? La adaptación que voy a hacer será que la clase del 8 de julio, que era una sesión de debate, una sesión de los trabajos preliminares, será usada para que el profesor Jorge Zamorano, de la Universidad de Playa Ancha, nos venga a explicar sus investigaciones, su tesis doctoral y sus investigaciones sobre cómo lograr una intensificación ecológica en producción silvagropecuaria, ¿eh? Entonces él nos va a explicar cómo se logran estos corredores biológicos, cómo se logran estos fragmentos de vegetación nativa en plantaciones agrícolas, cuáles son los beneficios que tiene, y todo aquello con evidencia científica, por supuesto, no solamente discursivo. Entonces vamos a cambiar la semana, esa clase estaba para la semana que viene, entonces la vamos a postergar, ¿eh? La vamos a agendar para el 8 de julio. Esa es la adaptación que vamos a hacer al programa y luego continuamos como venía, ¿ok? Entonces yo voy a subir ese programa modificado, adaptado al campus. ¿Preguntas sobre el programa? Profe, hay una presentación, o sea, estuve leyendo la otra vez, hay una presentación preliminar de los informes que estamos haciendo, el Sí, trabajo. sí. Esa es la otra adaptación. Lo que vamos a hacer con la presentación preliminar es que yo les voy a pedir si pueden grabar un video cortito de unos 15 minutos con la presentación. ¿Mm? De tal manera de no perder esa sesión que es importante, ¿cierto? Para el aprendizaje ahí entre todos nosotros, y para que nos contemos sobre cuáles son las lecciones aprendidas de todos los ensayos. Y entonces nosotros vemos de manera sincrónica esos videos y luego cuando nos veamos en alguna de las clases, generamos una sesión de 15 minutos, media hora para conversar de aquellas presentaciones preliminares. Quiero recordar que esas presentaciones preliminares no están sujetas a evaluación, ¿ok? De tal manera son voluntarias. Yo, profe. Ujú. Sí. Pero hay una fecha para mandarla. O sea, ¿cómo hacer? Dejémoslo para más adelante. Yo lo voy a indicar en el programa. eh, Ya. porque porque no les voy a pedir, por supuesto, para las semanas de receso, si no corresponde. Y luego la semana del 8 de julio es una semana de marcha blanca, entonces pues, es muy probable que la fijemos para el 15 de julio si es que quieren enviar esos videos. ¿Mm? Porque luego la presentación, ahí llegó Katia, la presentación final del proyecto es el 19 de agosto, entonces si fijamos como el 15 de julio el envío de estos videos, va a ser, tenemos aún un mes, ¿m? Para estructurar en algún momento de la agenda del programa, en la agenda del curso, esta sesión de media hora, 15 minutos para conversar de los videos que llegaron. ¿M? Entonces el 15 de julio, dejémoslo para el 15 de julio. Hola Katia, Hola, profe, ¿cómo está? bien, bien, ¿y tú? Feliz. Por las semanas, ¿no? Sí, es que la próxima semana se lo juro que era una semana de muerte, no sé. Yo encima estaba de cumpleaños, la próxima semana estoy de cumpleaños, entonces, no sé, fue como un regalo, así Ah, que muy bien, feliz. vas a poder celebrar, qué bueno. Sí. ¿Usted no está feliz, profe, por la semana? ¿O usted ya eso O no le sea, sí, influye? me parece súper bien, lo conversábamos delante, que genera espacios
para relajarse un poco, porque ha estado muy intenso todo, ¿no? Pero yo probablemente dedicaré ese tiempo a escribir papers y algún proyecto que queda por ahí pendiente. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. ¿Cómo te sientes? Hola, profe. Estoy mejor Qué bueno, me alegro. dentro de todo. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho que estés mejor. Les comentaba a sus Muchas gracias. compañeros que el profesor Darío Moreira está enfermo, no es COVID. Se hizo el PCR y el análisis este rápido de sangre y los dos salieron negativos. Entonces, es muy probable que no sea COVID y hasta ayer estaba bien, pero delicado. Así es que vamos a postergar esta clase nuevamente del profesor Darío. Y lo que tengo para hoy día es la revisión por eso Katia no te he respondido tu email, la revisión de la rúbrica con la cual vamos a evaluar los proyectos de este curso. Voy a compartir pantalla. Espérenme. Ya. Ustedes están viendo aquí una pantalla Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que están viendo es una adaptación de la rúbrica con la cual vamos a evaluar este semestre los proyectos de titulación. En realidad, no, sí, los proyectos de titulación. En el curso del proyecto de titulación de la profesora Nora. Lo que, lo que intento hacer es que ustedes comiencen desde un año antes, un año y medio antes, a tener esta práctica de cómo lograr un buen proyecto de titulación antes de enfrentarse a él. Porque hay un conjunto de criterios aquí que cuando nosotros en aquel curso los explicamos, aún así no se logran. Y creemos, o creo, que es porque no tenemos suficiente experiencia con el desarrollo de este tipo de documentos. Entonces es mejor si empezamos antes. Por eso en este curso y en el curso de investigación de mercado, las rúbricas las adapto desde el curso de proyecto de titulación. Para este curso en particular es la rúbrica de revisión bibliográfica. Para el curso de investigación de mercado es la rúbrica de un proyecto de investigación. Y entonces, esta rúbrica se compone de un conjunto de criterios, ¿ya? Que están orientados por capítulos. Y entonces cada uno de los criterios son evaluados con valor 3, 2, 1 o 0. Y hay un factor de complejidad, es decir, que si esta calificación se multiplica por 2, por 3 o por 1, y en función de cuántos puntos uno, uno saca, ¿cierto? Satisfaciendo todos estos criterios, es el puntaje que aparece aquí. Si verán aquí es una suma de todos los resultados parciales. Y entonces esa suma da el puntaje total y luego con eso se saca la nota. Entonces, este proyecto de titulación, este ensayo bibliográfico considera los siguientes criterios. Primero, que el título tiene que ser expresado con claridad, ¿sí? Y que entrega un propósito del estudio y esto es evaluado con 3 puntos o 0 puntos. O sea, ¿lo logra o no lo logra? Aquí no hay términos medios. Luego, en la identificación y justificación del problema. Hay una buena justificación mediante se logra un buen planteamiento del problema en general, se logra, ¿cierto?, entregar la importancia del tema a desarrollar tanto a nivel global como a nivel particular. Y ese nivel particular no es solamente nacional, depende del proyecto de titulación o del ensayo que ustedes estén desarrollando. No se refiere a este criterio no se refiere a una escala geográfica, se refiere a una escala jerárquica, ¿eh? A una estructura jerárquica, no geográfica. Luego, se describe el impacto futuro, proyección que tiene esta problemática, una vez finalizado el estudio, es decir, cuál es la proyección que
que tiene el estudio que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, los resultados van a entregar insumos claves a los procesos de toma de decisión en las políticas sobre, no sé, y ahí viene el tópico de ustedes, ¿no? Por ejemplo, este proyecto se vincula a una mesa de gobernanza sobre los procesos de gobernanza público-privada para la toma de decisión en tal territorio. Entonces, hay una proyección respecto al avance del conocimiento en este ensayo. Y hay otros, los dos últimos son bastante generales y se refiere a que ustedes respaldan, más que las oraciones son los fundamentos. No es que termina una oración y uno tiene una cita, sino que hay un fundamento y ustedes citan a alguien para apoyar ese fundamento. Es decir, le echan la culpa a alguien. No es idea loca de ustedes, digamos, ¿no? Y por último, también tenemos que cuidar los aspectos formales de redacción, ¿cierto? Y las normas de ortografía. En la revisión bibliográfica propiamente tal, ustedes deben lograr una cierta coherencia y profundización en la revisión bibliográfica. O sea, hacen una buena revisión bibliográfica, describen cuáles son los principales temas, describen cuáles son las brechas de conocimiento en ese tópico en particular que están abordando, etcétera, ¿no? Lo mismo aquí, que hay un respaldo bibliográfico de las justificaciones, ¿cierto?, de los fundamentos que ustedes están entregando. El orden de las ideas, el orden de los fundamentos está en orden jerárquico. Jerárquico significa desde lo más general a lo más particular. Y por último, también tenemos que cuidar los aspectos formales, ¿cierto?, de redacción, etcétera. Cuando aquí, en algunos de estos, uno observa un plagio importante, por ejemplo, copia de párrafos completos sin la debida cita. Yo me he encontrado con esto, por eso se lo digo. Es muy fácil pillarlo, así que no, o sea, es súper fácil pillar los plagios, porque la redacción cambia, porque el vocabulario cambia, porque eh, hay pequeñas sutilezas que con la experiencia uno ya ha ido formando, ha ido ahí observando, que dicen, que sugieren de que aquí hay algo extraño, hay una copia de alguna parte. Y hoy en día existen los motores de búsqueda para encontrar esos plagios. Entonces, si aquí nosotros notamos un plagio, todo el documento se va con un 1. Ya me ha pasado antes, por eso se los digo. No solamente en un documento, sino que también en lectura. O sea, había una presentación y quien estaba exponiendo estaba leyendo. Y estaba leyendo de tal manera que las frases estaban muy bien logradas y estaban muy bien hiladas una con otra. Y eso llama la atención. Entonces, en una búsqueda simple en Google encontré el documento y era impresionante. Yo seguía la lectura. Entonces, y eso, por supuesto, es evaluado con nota 1. De hecho, entiendo que el manual de buen comportamiento sugiere cosas peores que una nota 1. Ustedes comprenderán que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, donde se puede cometer el error es en estos espacios y no en otros. Luego están los objetivos. Ustedes me paran si tienen alguna pregunta. Están los objetivos. Estos objetivos, como lo hemos visto en los cursos de investigación de mercado y en otros, tienen que estar bien fundamentados, congruentes. Si es que incluyen hipótesis, son pertinentes de incluir. Los objetivos son específicos, ¿cierto? Los objetivos también son claros y son ejecutables, no expresan actividades y los objetivos específicos, por supuesto, en concreto no expresan actividades, pero sí están implícitas en los objetivos mismos. Es decir, cuando uno revisa el objetivo, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. También hay que cuidar los aspectos formales, ¿no?, de redacción y normas de ortografía. La metodología se describen de dónde se obtiene la información. En este caso puede ser WOS, Scopus, Google Scholar, ese Cielo, por ejemplo, u otras fuentes bibliográficas que ustedes estén acostumbrados, quieren citar o quieren trabajar con ellas. Y luego también están
se describe el procedimiento, la metodología concreta con la cual logran encontrar esta información, ¿no? Es decir, cuáles son las palabras claves, cuáles son los años de búsqueda, cómo logran unir con OS o con I la búsqueda bibliográfica, etcétera, ¿no? Y luego viene una parte de resultados esperados, que esta parte no es evaluada, pero sí va con sugerencias. No va evaluada en términos de puntaje, pero sí va evaluada mediante otras opiniones, ¿no? Y recuerden que estos resultados esperados están directamente asociados a los objetivos. Hay una carta Gantt, que esto lo pueden omitir, y de hecho no va con puntaje. Y por último también se evalúa la bibliografía. Por ejemplo, en la bibliografía, ¿qué cosa evaluamos? Que hay un mínimo de papers, un mínimo de 20. Es harto. O sea, en realidad no es harto, es suficiente. 20. Muchas veces un buen paper tiene 40 referencias de alto nivel, y aquí estamos pidiendo 20. Un buen proyecto tiene 15, perdón, tiene 20, 25, y aquí estamos pidiendo que exista una búsqueda bibliográfica de fuentes científicas. Entonces que ustedes tengan ahí ese entrenamiento también. Luego, las referencias que ustedes ocupen, las referencias científicas, son suficientes para responder a la pregunta de investigación. Y por último, los otros, uno está orientado al formato, que esté bien escrito todo el formato. Créanme que esto es bien delicado, porque cuando uno manda un artículo o un proyecto y no están en el formato adecuado que piden las bases, se rechaza. Entonces, no es menor pedir que la estructura de la referencia venga en el formato establecido, y en este caso es la norma APA. Consideren que al menos el 50% de las referencias tiene que estar en la última década o en los últimos 10 años. Y por último, que todas las referencias bibliográficas estén citadas en el texto y que todo lo que esté en el texto esté listado en la bibliografía. Entonces, todos esos son los criterios para evaluar un buen trabajo, en este caso, una buena revisión bibliográfica. ¿Preguntas? ¿No? Yo subiré esta rúbrica al campus virtual, ¿ya? Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben buscar bibliografía en WOS? Aquí en esta cosa que dice aquí, WOS. Se supone que sí. Se supone que sí. ¿Les parece si lo repasamos o ustedes lo manejan? Lo digo porque en algún momento, para este curso, para el curso de investigación de mercado, o más adelante para este mismo curso de investigación, de proyecto de investigación, nosotros vamos a pedir que hayan realizado una buena búsqueda en WOS. A mí me ayudaría. A mí igual. Sí, profe, un repaso, por favor. Ya, veamos un repaso para eso. Voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Preguntas mientras ordeno aquí las pantallas? ¿No? Ya. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla. Ya están viendo esta página web de la USACH, ¿cierto? Si vamos... Sí. Perfecto. Sí, aquí pueden buscar en la barra de búsqueda, pueden poner biblioteca digital
USACH. Y van a encontrar aquí un link. Y aquí van a entrar a la biblioteca digital de la universidad y tienen acceso a una muy rica biblioteca. Y entre ellos están las referenciales. En las referenciales existen varias. Entre ellas Scopus, que nosotros le hemos pedido a la Scopus, ¿cierto? Entre otras. Y Web of Science, que es WOS, Web of Science. Y ustedes hacen clic en Web of Science y les va a pedir su correo. Y ustedes, por el solo hecho de ser USACH, tienen acceso a esta base de datos que la USACH y varias universidades chilenas pagan millones de pesos para estar suscritos a esto. Y entonces van a entrar a este Web of Science. Y en este Web of Science ustedes tienen un conjunto de criterios, ¿cierto? De búsqueda. Pueden hacer una búsqueda básica, una búsqueda por autor y una búsqueda avanzada, ¿cierto? O de referencias citadas. Todo esto está en inglés. A ver si lo pueden cambiar. Sí, se puede cambiar al castellano. Entonces, por ejemplo, aquí pueden poner, por decir algo, o sea, por ejemplo, si ponen autores, y entonces vamos a buscar a un profesor que muchas veces nos puede, que este profesor en muchas partes recibe críticas, pero yo les voy a mostrar que es una estrella. Entonces aquí uno busca la cantidad de artículos que puede tener Pablo Vergara. Pablo está asociado con 3 nombres distintos, pero vamos a buscar el primero. Y entonces aquí uno puede encontrar toda la literatura, todos los artículos científicos que ha publicado Pablo, y es una de las personas más productivas en Chile. Yo les digo, cuando hay congresos científicos y va Pablo Vergara, la sala se llena. Y aquí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar este índice, hay un conjunto, ¿cierto?, de indicadores, qué sé yo. Tener un índice 17 es muy alto. Y entonces, si vemos aquí, en algún lado nos tiene que mostrar los papers. Aquí están. Estos son los últimos 3 publicados ya, imagínense, llevábamos 6 meses y ya tiene publicado 3, cuando en realidad el promedio de Chile es 1,5 al año y Pablo ya tiene 3. Pero si mostramos estas otras, también tiene otros 3 y parece ser que son distintas revistas, pero es el mismo Pablo. O decir, tiene 6 ya, ¿no? Pablo este año. Ya que tiene otros. Tiene 9 Pablo ya. No, este no, este último no. Y este tampoco. Tiene 7 papers. En 6 meses, Pablo Vergara. Y aquí pueden, ¿cierto? Uno puede ver cuál es la productividad de un científico X. Entonces, uno puede también, además de autores, puede hacer la búsqueda básica, que es lo que probablemente más útil para desarrollar sus estudios o sus ensayos bibliográficos. Y entonces, en la página de Web of Science para la búsqueda básica, está demorando esto, aquí, en búsqueda básica, ustedes pueden buscar, por ejemplo, Agriculture, y entonces uno dice, a ver, quiero ver
como, o a ver, vamos a buscar mejor. Quality of life, calidad de vida, y vamos a añadir agricultura, y vamos a añadir ecosystem services. Entonces vamos a vincular agricultura o todos los papers que tengan que tengan agricultura como tópico, o aquí uno puede decir, ¿sabes qué? Que esté en el título o que esté en el abstract. Por aquí uno puede poner en todos los campos. O que esté en el autor en concreto, etcétera, ¿no? Entonces ahí uno puede buscar en qué tipo de campo uno va a buscar esta palabra clave. Entonces vamos a asociar en todos al tópico, ¿ok? No solamente al título, sino que al tópico. Es decir, este motor de búsqueda va a buscar quality of life en el título, en el abstract, en las palabras claves. Lo mismo va a ser para agricultura, y entonces aquí le estamos diciendo busca quality of life y agricultura. Es decir, que en el artículo que salga tienen que aparecer las dos palabras. O le podemos decir o, es decir, busca todos los artículos que tengan quality of life o que tengan también la palabra agricultura. Y en este caso nosotros le vamos a decir y, porque queremos que salga un artículo que esté trabajando los temas de agricultura de calidad de vida. Y lo mismo con servicios ecosistémicos. Le vamos a decir y, no o, porque queremos que ese artículo nos esté conversando, nos esté contando una evidencia respecto a servicio ecosistémico, agricultura y calidad de vida. Y también podemos definir los años en los cuales vamos a buscar. Entonces aquí podemos decir, mira, yo quiero los últimos 5 años, los últimos 4 semanas, etcétera, ¿no? O un rango en el cual yo quiera. Entonces yo quiero desde, por decir algo, desde el 2000 en adelante. Vamos a buscar ahí, del 2000 o los últimos 10 años. Desde el 2010 hasta el 2021. Y entonces vamos a buscar aquí. Y ponemos aquí, hacemos clic en Search. Y así de simple. No hay más historia que esta. Y entonces aquí aparece toda la lista de artículos. Y en este caso, dado las condiciones que nosotros hemos puesto y las palabras clave, y en los tópicos o en los campos donde tiene que buscar, salieron 83 resultados para la última década. Solamente 83 artículos están vinculados, asocian agricultura, calidad de vida y servicios ecosistémicos en esta página de Web of Science. Y aquí uno puede buscar incluso dentro de estos artículos, porque uno puede decir, a ver, yo quiero buscar ahora, así que aquí aparece Chile. Y solamente hay un artículo, no aparece ninguno, ¿no? Entonces dice que no hay ningún artículo con estas búsquedas para Chile. Entonces, luego, hay algunas cosas bien interesantes que entrega Web of Science. Y está, por ejemplo, aquí uno puede decir, a ver, quiero buscar por año. ¿Cuáles son los artículos que aparecen por año? Si despliega esta caracterización, ¿cierto? ¿Cuántos artículos hay por los años que uno le indicó? Pero además, más interesante aún, es que imaginemos que nosotros estamos escribiendo un artículo científico y no sabemos a cuál revista lo vamos a mandar o cuál revista está publicando de estos tópicos, y nuestra investigación está asociada a servicios ecosistémicos, agricultura y calidad de vida. A ver, ¿qué pasó aquí? Y entonces, como no sabemos dónde lo vamos a enviar, esta misma página, esta misma forma de buscar, nos ofrece aquí las revistas. Estas son el conjunto de revistas donde están publicando sobre estos tópicos. Y entonces, si uno busca estas revistas,
uno dice, ah, mira, el que más está publicando de estos tópicos es la revista de Sustainability. También Landscape and Urban Planning, Ecosystem Services, Journal of Environmental Management. Esas son las principales revistas, las que están publicando sobre estos tópicos, ¿no? Estas 4 primeras. Y entonces, si tengo un artículo con estos tópicos, con esta descripción, a lo mejor estas son las revistas donde yo debiese enviarlo, ¿no? Entonces, ayuda para esa toma de decisión, ¿no? Y también ayuda cuando uno dice, ¿sabes qué? Quiero saber cuáles son las instituciones que más publican. Y aquí también aparece un conjunto de instituciones publicando o en los cuales los autores están afiliados. Aquí hay una cosa muy interesante de los tipos de documentos porque en Web of Science no solamente hay artículos científicos como casos de estudio o algún análisis cierto más particular, sino que también hay revisiones. Y esas revisiones son interesantes porque nos ayudan en la tarea a la misma revisión bibliográfica. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer un ensayo bibliográfico y quiero saber si alguien trabajó este tópico a modo de revisión, que me muestre cómo está, cómo se ha aumentado el conocimiento científico en estos tópicos. Entonces uno dice, voy a revisar todos aquellos que están, que son las revisiones, ¿no? Entonces hago clic y pongo refinar y me va a mostrar los papers que hacen revisiones sobre el tópico en particular, ¿no? Entonces es útil porque entonces nos enseña cuál es la frontera del conocimiento dado toda una revisión extensa y muy intensa que hicieron los autores de ese artículo de revisión. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Hay una cosa que también se queda, que también podría ser útil que aprendan. Son 2. Uno. Aquí. Que son las categorías de Web of Science. Porque uno dice, a ver, ¿quién está publicando de esto? Pues son los sociólogos o en el campo de la sociología, en el campo de la agricultura, en el campo de la tecnología, qué cosas, ¿no? Entonces, la mayoría de los artículos, aquí cuando buscamos por categoría, dice que la mayoría de los artículos están en ciencias ambientales o estudios ambientales, en ecología, en sostenibilidad, en tecnología y ciencia de la sustentabilidad, ¿no? Sostenibilidad, perdón. Entonces, que es distinto a decir, sí, muy poco están publicando sobre telecomunicaciones o este remote sensing y no sé cuál, ¿no? Entonces, están todos orientados hacia ciencias ambientales, estudios ambientales. Esa también es una mirada importante. Luego, imaginemos que nosotros dijimos ya, ok, de esto salieron 83 resultados, pero yo quiero hacer una nueva búsqueda. Y esa nueva búsqueda, quiero buscar, voy a borrar todo esto, reset, y ahora quiero buscar aquí Latin America. Voy a buscar Latinoamérica. Me van a salir millones de referencias, ¿cierto? Bueno, no tanto, ¿no? 32.000 referencias, pero por supuesto no puedo revisar eso. Y entonces, si nos vamos aquí a la búsqueda, a la historia de las búsquedas, nos vamos a encontrar con las búsquedas que hemos hecho. Cuando mezclamos aquí Quality of Life, agricultura y servicios ecosistémicos, y Latinoamérica. Y entonces aquí podemos agregar, quiero que observe cuántas, perdón, esa no, acá. Quiero que me diga cuáles de estas 83 y de estas 32.000, en cuál aparecen juntas, en cuáles coinciden, ¿cierto? Con el I, es decir, que aparezcan estos términos y Latinoamérica. Y entonces, en esos términos, no aparece nada. ¿Verdad que esto lo fijamos, cierto? Pero no aparece con el concepto de Latinoamérica, pero probablemente si hubiéramos puesto
Argentina o Brasil, que son los que más publican sobre estos temas, dice la búsqueda entre Latinoamérica y Argentina. O sea, ¿cómo pueden haber casi 10.000 artículos más sobre Argentina y que no han dicho Latinoamérica? Es porque no se ha mencionado la palabra clave de Latinoamérica en los tópicos. Entonces, vamos a mezclar estos 83 con estos últimos, a ver cuántos coinciden. Tampoco. Bueno, pero en cualquier caso, vamos a hacer una búsqueda para que esto sí funcione. Por ejemplo, si aquí ponemos Conservation, Biodiversity Conservation. Y ahora hacemos la combinación. Solo a modo de ejemplo. Talento en Internet. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Va quedando claro? Sí, profe. ¿Ah? Está claro. Se quedó pegado esto. Ya, ahí busco. Y entonces encontró 13. 13 artículos que están vinculando Quality of Life, agricultura, Ecosystem Services con Biodiversity Conservation. Y entonces esos 13, aquellos 13, y ahí podemos revisar dónde están, ¿no? Y hacer una búsqueda más fina. Entonces esto les va a ayudar a definir cuáles son, cómo enriquecer esa búsqueda bibliográfica que ustedes tienen que hacer. Hay muchas más funciones que tiene este programa, ¿no? Por ejemplo, analizar los resultados. Entonces aquí va a arrojar diferentes tipos de análisis, desde los años, desde los tipos de publicación, de las agencias que financian, etcétera. Hay un conjunto de análisis que se pueden desarrollar aquí. Y ustedes pueden generar una cuenta y entonces en esa cuenta ir guardando todas las búsquedas que ustedes van haciendo. De tal manera que lo trabajado en un par de horas o algo así no se pierde, sino que lo van dejando allí ¿cómo se llama? En su cuenta. Pero déjenme mostrarles que no es solamente porque no es solamente el título y la información que sale aquí, sino que si uno hace clic en el registro, aparece el abstract, aparece, bueno, aparece todo, ¿no? Entonces, y incluso aparece en algún momento cuando aquí está liberado y uno puede bajar el PDF. Uno puede bajar la cita, la referencia, por ejemplo, en diferentes tipos de formato y guardarlo, aquellos que estén usando manejadores de referencia, ¿cierto? Guardarlo en un cierto formato y entonces ahí ir construyendo la referencia. Por ejemplo, también uno lo que puede hacer es, y ya con esto termino, es ir marcando, ese me interesa, este me interesa, esos tres me interesan. Entonces, yo digo, voy a marcar
lo voy a adherir a una lista marcada y entonces me generó acá una lista marcada con 3 títulos. Entonces me voy a esa lista marcada, después de revisar muchos papers, me quedo con los registros que a mí me interesan. Y aquí, estos 3 registros, yo ahora los puedo bajar y poner, por ejemplo, aquí yo digo, voy a bajar estos registros, todos los registros que están en la lista, o si son muchos, puedo definir, ¿cierto?, aquello que esté en la página o los registros de un número hasta un número. Y tenemos hasta 500 para bajar, ¿no? Entonces, están seleccionados los campos que yo quiero bajar, es decir, los autores, quiero también el abstract, quiero ese a lo mejor no me interesa, el código ese de publicación, el PubMed a lo mejor sí, el título, las listas, no sé, todo lo que puedan estar documentados, ¿no? Y entonces ahora le digo que lo quiero exportar, y lo voy a exportar como un EndNote, porque yo uso EndNote. Hay otros que usarán otro manejador de referencia que ahora no me acuerdo el nombre. Y entonces aquí, y lo bajó en mi computador, y entonces yo ese archivo lo puedo usar para llenar mi EndNote con toda la referencia que yo busqué aquí para después trabajarla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, después de haber bajado ese documento, yo puedo completar entonces mi EndNote. Lo voy a cambiar y aquí, ¿no? Entonces yo aquí tengo mi EndNote con todas mis referencias y así la voy nutriendo cada vez más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un proceso aquí para mostrarles que estoy trabajando en un documento particular con estas referencias y entonces este EndNote me ayuda a la organización de toda la base de datos que tengo, ¿cierto? Y me indica cuáles son las que estoy usando en el momento concreto y que serían esas, ¿no? Esas. Y todas estas referencias yo las saqué de la forma en como les mostré en el Web of Science. Y eso es Web of Science. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Espero que les sirva Web of Science. Estoy seguro que sí les va a servir para este proceso, para los procesos que vienen. Así es que saquen el jugo. Ahí la universidad está suscrita a esto y se lo juro que es una ventana de evidencia científica muy rica. Así que sáquenle provecho. Preguntas, si no hay más preguntas, dejémoslo hasta aquí. La próxima semana es libre, la subsiguiente también. Y luego nos juntamos con Jorge Zamorano para seguir con los tópicos que están en el programa. Recuerden, yo voy a subir los archivos de la rúbrica y el programa adaptado. Profe, ¿Sí? Cuenten. ¿le puedo preguntar algo sobre IMA? Sí, por supuesto. El avance que hay que presentar se entrega antes de